Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta temática nosotros vamos a analizar la cuestión de las personas con discapacidad. En Naciones Unidas, ya ha comenzado el siglo XXI, reunidos en asamblea, ¿sí? Cada país con su referente, se pusieron de acuerdo y firmaron una convención que se denomina Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Sí? La idea es aproximadamente entre 180 países combatir la desigualdad que se le produce discriminatoriamente a las personas con discapacidad. La Argentina toma esa convención, ¿sí? Y le dio jerarquía constitucional. Estamos hablando entonces de una convención traída de las Naciones Unidas en asamblea, a la cual le dimos jerarquía constitucional. En esta convención, primero define qué sería la discapacidad. La discapacidad sería una persona, y primero es importante decir que el calificativo, ¿sí? Aquello que lo distingue es ser persona, no olvidarse nunca. Por eso no decimos el discapacitado o cualquier otro término. Nosotros primero decimos persona. La persona con discapacidad es una persona que tiene un elemento, ¿sí? Una deficiencia. Es un concepto que hoy se critica, no se habla de deficiencia, pero en su momento se hablaba de deficiencia intelectual, motriz, auditiva, visual. ¿Sí? Hoy utilizamos un concepto que es diversidad funcional, que podés investigarlo, que es completamente distinta. Bueno, habría una persona con una deficiencia según la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero que ese no es el problema. Eso no es discapacidad. Discapacidad sería cuando esa persona se cruza con barreras que impiden su desarrollo autónomo, libre, independiente, digno. Por ejemplo, escaleras. Por ejemplo, dar la clase y no contemplar que hay personas que, leen de otra manera. Por ejemplo, en braille. No contemplar particularidades de distintas personas es lo que genera entonces la discapacidad. Las personas con discapacidad entonces serían personas con diversidad funcional o deficiencia, pero que ese no es el problema. No se hace foco en la persona, sino en su entorno, en cómo su entorno impide su desarrollo autónomo, libre y con vida digna. En un principio se hablaba en esta cuestión de los derechos humanos. Ustedes saben que los derechos humanos son instrumentos jurídicos que garantizan, ¿sí? Tu vida, tu proyecto de vida, tu identidad, ¿no? Desarrollada en un proyecto de vida, que garantizan o que funcionan como un instrumento de acción para que se efectivice, se garantice ya, ¿no? Los derechos humanos son un instrumento que sirve para reconocer, ¿sí? O un instrumento que sirve para que te reconozcan efectivamente, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Está garantizado tu derecho? Bueno, cumplilo, señor Estado. ¿Sí? Bueno, estos instrumentos de derechos humanos, una teoría hablaba de buscar la igualdad, lograr de construir el concepto del otro, que no haya un otro, sino que haya un nosotros, que seamos un mismo pueblo. Sin embargo, se avanzó mucho sobre esta temática y se descubrió que en realidad la construcción del nosotros es homogénea y homogeneizadora, normalizadora. Apaga todos los colectivos distintos. Hay que aceptar una cuestión y hay que abandonar la ficción de la igualdad. No somos iguales, existen distintos grupos, distintos colectivos de personas completamente distintos. Algunos con privilegio, algunos con hegemonía, algunos con poder, algunos con discriminados racialmente. ¿Sí? Entonces, deconstruir este concepto del nosotros implica que hay que aceptar que existen identidades que son otros. Y darle protagonismo a ese otro es subjetivizarlo, es hacerlo sujeto de derechos, pero no como yo, varón, heteronormativo, blanco, más o menos alto. Yo no le doy la identidad, la subjetivización, no le doy la voz, no, sino que me hago a un costado y ese otro es el que toma la voz de sus propios derechos, del cual es titular, y reclama. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado entonces a la hora de hablar de colectivos de personas en lucha por el reconocimiento de sus derechos,
o la garantización de sus derechos ya reconocidos constitucionalmente, ¿sí? Hay que tener cuidado con esta construcción de nosotros, con esta idea del sí, yo soy nosotros, yo soy parte de este colectivo, cuando en realidad no pertenecemos. Uno se suma, acompaña a las luchas, pero quienes tienen la voz y son titulares de ese sector de personas en situación quizás en vulnerabilidad o vulnerados por el entorno, son ellos quienes tienen que tomar la voz y ser titulares de los derechos que son justamente titulares. No hacemos una tutela, no tomo yo, pongo mi brazo sobre el hombro y digo esta persona necesita tal cosa, sino que es esa misma persona la que reclama. Quizás utilizando canales intermedios, la voz de un legislador, pero eso no significa que la voz de ese colectivo se opaque. Bueno, entonces las personas con discapacidad en un principio es la sumatoria entre estas dos cuestiones y lograr derribar todas las barreras que obstaculizan la vida digna, autónoma, independiente de estas personas con discapacidad. Entonces lo que lograría es vencer a la discapacidad. Tendríamos personas con una diversidad, distintos cuerpos, distintas formas de observar, distintas formas de comunicarse, sin ninguna discapacidad, viviendo libre e independientemente.